En el episodio de hoy hablaremos de una verdad incómoda. Muchos propietarios creen que arrendar es conseguir a alguien y firmar, hasta que llega el desgaste, los retrasos y las sorpresitas. Para entender qué es lo que realmente protege una inversión, conversamos nuevamente con Susana Arias, quien lleva más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario de Bogotá, Cedritos y la zona norte. Susan, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, encantada de estar nuevamente en tu casa, gracias por la invitación. El día de hoy hablaremos de cosas que de pronto nadie ve y es esa selección minuciosa del arrendatario, ¿sí? Muchas personas creen que el que levanta la mano tiene el dinero, es el adecuado. Entonces, para comenzar, cuéntanos cuál es ese perfil indicado que ustedes ven específicamente en la zona que tú te enfocas, que es en Cedritos, Bogotá. Entonces, ¿cuál es ese perfil? ¿Cómo lo describirías de la persona indicada para ser un arrendatario? Bueno, para nosotros principalmente es que conozca los requisitos. Nosotros trabajamos con Unifianza, que es una empresa que nos garantiza los contratos de arrendamiento en caso de que la persona llegue a entrar en mora. Sin embargo, pues aunque enviamos esos requisitos a las personas para que los revisen, para que los conozcan, para que sepan qué deben hacer para realizar el estudio, pues muchas personas lo pasan por alto. Una de las cosas es, pues nosotros nos encargamos de proteger el patrimonio de los propietarios, no de alguna otra manera decir facilitemos el arriendo a quien sea. Las condiciones económicas de las personas pueden cambiar en cualquier momento. O sea, puede que hoy tengas trabajo, puede que tengas hoy ingresos estables, pero seguramente el día de mañana no sea así. Entonces sí es importante para nosotros que esa persona pues inicialmente pase el filtro de Unifianza, que es básicamente económico. Nosotros sí estamos preguntando quién va a habitar el inmueble, para cuántas personas es. Hay un tema que dice, yo le puedo pedir a un amigo que pase como arrendatario porque yo estoy reportado. Pero si queda como arrendatario el amigo y habita un tercero que no está dentro del contrato de arrendamiento, pues pedir el inmueble después va a ser muy complicado. Entonces, sí, más allá de como saber su capacidad económica, pues porque pueda que tenga dinero, es cómo son sus comportamientos, sus hábitos de pago, quién va a vivir en el inmueble, de pronto a qué se dedica, cuáles son sus gustos, sus hobbies, si tiene mascotas. Obviamente las mascotas no se pueden prohibir para rentar un inmueble, pero pues también hacer claridad de que si van a meter, no sé, un San Bernardo en un apartamento de 40 metros, pues la calidad de vida de la mascota no va a ser. Otro tema súper importante es el inventario. O sea, ahí cuando nosotros le entregamos a las personas y le decimos, vamos a hacer un inventario y le entregamos entre 200 a 400 fotos, las personas quedan como, uy, o sea que me toca entregar en la misma forma que estoy recibiendo. Exactamente. Eso es lo básico, pero para nosotros lo principal es que pasen el filtro de la empresa con la que nosotros trabajamos, que es Unifianza, que revisa centrales de riesgo, comportamientos de pago, porque pues es un riesgo económico el que se está asumiendo en el arrendamiento de un inmueble, aparte del riesgo patrimonial en caso de que hayan daños. Ok. ¿Y cuál es esa primera conversación que tienes con un interesado? Es decir, un ejemplo, en mi caso, yo te llamo, estoy interesada en arrendar ese inmueble. ¿Cuál es esa primera conversación? Nosotros le preguntamos inicialmente para cuántas personas es. Entonces, si tenemos una parte de estudio que es de 25 metros, porque existen, y nos dice que van a vivir 3 personas, pues definitivamente no aplica. Le decimos que a partir de cuándo necesita el inmueble, porque hay mucha gente que está buscando y dice es que yo tengo contrato hasta el 30 de junio donde vivo. Entonces no le aplicaría porque mientras que yo espero hasta el 30 de junio ya lo puedo rentar a otra persona que pueda aplicar en este momento. Entonces, para cuándo necesita el inmueble, cuándo necesita mudarse, y le compartimos cuáles son los requisitos que se requieren. Le pedimos que por favor lo revise, que si tiene alguna duda, pues nos lo haga saber. Que si está de acuerdo con los requisitos, podemos programar la visita. Ok. Ya hablando pues del tema ya en el enfoque del propietario, obviamente el canon de arrendamiento es lo que se espera que cada mes llegue a su cuenta. Pero ¿qué es lo que realmente está en riesgo o qué es lo que también hay de ventaja al poner mi inmueble con un administrador?
Mira, de hecho, pues hay que revisar también muy bien el administrador, porque a nosotros han llegado muchos clientes que han trabajado con inmobiliarias y dicen, yo les entregué el inmueble pintado, todo funcionaba, pero me lo devolvieron en otras condiciones. Aquí lo importante es que con el propietario tengamos la situación clara, de decirle, yo le voy a recibir a usted bajo inventario. Si hay algo que no está funcionando, usted lo debe mandar a arreglar. Si usted me va a entregar el inmueble con rayaduras, manchas en las paredes, así se lo puede devolver el arrendatario o incluso en peor estado, porque pues entregamos y de la misma manera se devuelve. La norma dice, excepto el uso natural de la cosa arrendada. Entonces, no sé, se dañaron los rodachines de una ventana y la ventana cuesta mucho cerrarla o abrirla, o las puertas balcones. El arrendatario debe informar que eso está pasando. No es que se hayan dañado los rodachines, se desgastan por uso natural. Que a los gasodomésticos hay que hacerles mantenimiento. Es responsabilidad del arrendatario, cuando ya toma el inmueble, hacerle el mantenimiento a los gasodomésticos cada 6 meses, no después que se dañó el calentador. ¿Y por qué era? Por falta de mantenimiento. Entonces son ese tipo de cosas que hablamos con el propietario y le decimos, tenemos una fianza adicional, una garantía adicional que si usted la toma, le va a cubrir daños y faltantes al inmueble y servicios públicos que deje de pagar el arrendatario. Voy a poner el caso de que tú eras la arrendataria y un día empacaste y te fuiste y nos dejaste servicios públicos en mora y daños al inmueble. Esa fianza la tenemos, es un valor adicional que la verdad es muy poco para lo que llegaría a cubrir. Entonces le decimos al propietario eso. O me voy al caso más extremo, el arrendatario se murió y no hay a quien pedirle que arregle. Entonces, ¿cómo tenemos esas garantías para que nos puedan cubrir esos daños o esos faltantes o las moras en los servicios públicos? Ok, es muy importante e interesante lo que dices, porque desde los administradores o las inmobiliarias también tienen, digamos, lo digo yo como también arrendataria, el deber de educar a esta persona que está en el inmueble, porque hay cosas que uno no sabe, o sea, uno da por sentado o dice, no, pues eso está aquí, este apartamento no es mío, entonces pues dejemos pasar lo que suceda, cuando realmente hay que tener una comunicación constante, tanto de allá para acá como de acá para allá. Todo lo que pasa en el inmueble de parte del arrendatario debe ser notificado a la inmobiliaria. Exacto. Para validar si fue un tema de desgaste, de uso natural o fue un daño ocasionado por el arrendatario. Te pongo un ejemplo y eso pasó en Armenia. El arrendatario empezó a tener una filtración en el lavadero. Él vio la manchita café en la pared, no dijo nada. Se inundó el apartamento de abajo. Él, a no mencionar nada, le preguntamos al arrendatario, ¿hace cuánto está evidenciando la humedad? El tubo se rompió dentro de la pared, pero se estaba evidenciando en la pared. ¿Hace cuánto no usted evidenció esto? Entonces nos dijo, hace 6 meses. Le toca arreglar abajo, le toca arreglar esto y le toca reponer los daños que haya hecho. Imagínate, por falta de, no sé, de simplemente informar. De criterio, es decir, me está saliendo una mancha en la pared, esto no debe ser normal, pues informemos para que vengan y revisen. Entonces también es de cuidado, hay cosas que son de cuidado. A este arrendatario, pues evidentemente con otras situaciones le pedimos el inmueble por incumplimiento del contrato. Entonces el tema de la música a altas horas de la noche, 2 jóvenes universitarios, los papás enterados de nada. Cuando fuimos a revisar el inmueble, la sorpresa en el tema de limpieza era, a este inmueble en 4 años que llevan en este apartamento seguramente no se le ha hecho un aseo nunca. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad con ese propietario? Ir a validar que el inmueble se entregue en las condiciones que fue recibido, excepto el uso y desgaste natural del bien inmueble. Y no recibo hasta que no me lo entreguen bien. Y si es necesario, se ejecuta la cláusula penal. Pero pues esa es la importancia pues, de un administrador, que no solo los arrendatarios pagaban puntualísimos. Pero ¿cuál es el riesgo que hay patrimonial del inmueble en caso de que no se reporten los daños, de que no se haga el debido aseo y mantenimiento del inmueble?
Eso me lleva a la siguiente pregunta que va muy relacionada y es que puede tener muy buen comportamiento de pago, como lo estás diciendo, pero ¿cuáles son esas situaciones que llevan también al incumplimiento del contrato y pues evidentemente a la cancelación del mismo? Uno, por ejemplo, si estás en propiedad horizontal, vives en un conjunto residencial en un edificio que esté sometido al régimen de propiedad horizontal, es obligación de la inmobiliaria entregarle al arrendatario el manual de convivencia o la parte normativa del reglamento. Entonces, si yo hago fiestas en mi apartamento todos los días a un volumen que no está permitido por la norma, pues me pueden generar una sanción la copropiedad. Solamente con que la copropiedad me genere la sanción ya se está incumpliendo el contrato de arrendamiento. Entonces nosotros en eso sí actuamos muy rápido porque pues obviamente en una primera entrevista o un conocimiento de la persona uno puede ver la persona, aunque ya hay ciertos aspectos que uno empieza a identificar, pero uno puede ver la persona que es correcta, que no piensa que va a hacer rumbas, sin embargo pasa. Entonces de decirle, mire, usted ya tuvo un llamado de atención, tuvo 2 llamados de atención, ya lo citó el comité de convivencia, vamos a dar por terminado el contrato por incumplimiento al contrato, porque el contrato menciona que usted debe cumplir a cabalidad el manual de convivencia o el reglamento de propiedad horizontal. Entonces esas pueden ser otras, que se subarriende, que también pues ha pasado, es decir, tú tomas el inmueble en arriendo y no sé, te tienes que ir a trabajar a Medellín porque te trasladaron, pero dejaste viviendo a un tercero. Eso es una causal del incumplimiento del contrato. Yo no tengo nada con el tercero, entrar a sacarlo no me lo permite, porque pues el tercero no está dentro de ese contrato de arrendamiento. Entonces ahí es donde empezamos todo el proceso con el arrendatario, con los deudores solidarios y si es necesario pues se iniciará un proceso judicial. No hemos llegado a procesos judiciales afortunadamente, todo se ha manejado por medio de conciliación. Yo prefiero a veces el mal acuerdo que el buen pleito, es como váyase, desocúpeme, pero me entregan las condiciones que me debe entregar y le doy tantos días para que se vaya. Y no le cobro la cláusula penal. Pero si ya usted no cumple cuando me debe entregar y si es reincidente en las actuaciones, pues iniciamos el proceso sin ningún problema. Es un tema complejo ya que pues tú puedes ver, como lo dices, una persona bien vestida, o sea, aparentemente calmado, tranquilo, que gana bien, que no va a hacer locuras, fiestas, y te puede salir con sorpresas. ¿Cómo es ese filtro para identificar a una persona con un buen comportamiento en diferentes aspectos? No existe porque pues una conversación inicial no lo da. Lo que sí hacemos es que nos escriba cuál fue el último arrendador donde estuvo arrendado y nos coloque el número de teléfono para nosotros poder validar la información. ¿Qué puede pasar? Que coloque el de una tía, el de un amigo, ¿qué puede pasar? O sea, prácticamente filtrar eso es muy difícil. Pero sí nos hemos encontrado una alineación en el comportamiento de pago con por ejemplo, gente que ha estado reportada, que igual presenta de pronto otro deudor adicional o constituye una garantía, una prenda de un vehículo o algo así, porque ha estado reportado. Entonces, sí, casi el 80% de los casos coinciden que las personas que han estado reportadas no tienen buenos hábitos comportamentales dentro de los inmuebles. Ok, ya es hablando pues del arrendamiento. Si nos vamos a la zona donde te especializas, que es Cedritos y la zona norte, ¿cuáles implicaciones, digamos, a nivel financiero tendría el propietario si este inmueble se encuentra desocupado por mucho tiempo? Pues las implicaciones financieras es que tiene pues un activo improductivo y segundo, que le está ocasionando gastos. Si el inmueble está en propiedad horizontal, pues va a tener que pagar los servicios públicos que llegan con un básico o con una tarifa pues mínima si no se use. Tiene que pagar la cuota de administración, tiene que pagar los impuestos. Normalmente un inmueble en este momento en el que está el mercado hoy en Colombia no se renta porque está fuera del precio del mercado o porque definitivamente está en un deterioro terrible que no permite ser habitado. Entonces también encontramos propietarios que les cuesta invertir en el inmueble para ponerlo a producir. Entonces nosotros sí somos muy estrictos en el tema, es decir, venga, entregue pintado, entregue todo arrendado, hay algo roto, arréglelo,
para que la persona que entre, de la misma forma que lo ve, empiece a cuidar las cosas. Eso no garantiza que lo vaya a cuidar. Pero si ya llega y encuentra algo roto, algo dañado, pues se va siguiendo como un patrón repetitivo, de decir, pero eso ya está roto, se me rompió otra cosa, pues no pasa nada, no tenemos ningún inconveniente. Entonces es básicamente, yo creo que el tema, la razón por la que un activo está mucho tiempo desocupado en el mercado es porque uno está fuera del precio del mercado o dos, está en un estado que no permite su habitabilidad. Como lo mencionaba ahorita, pues tú te especializas. ¿Cuál es esa diferencia que se marca en la calidad del servicio cuando un agente inmobiliario o una inmobiliaria se enfoca en un sector, como lo hacen ustedes? Bueno, nosotros trabajamos en Bogotá y el tema es que Bogotá es una ciudad muy grande. Inmensa, sí. Estamos hablando de una ciudad bastante grande. Y dos, Bogotá está en obra. Toda Bogotá está en obra. El metro, el Transmilenio de la 68, ahora el corredor verde de la séptima, toda Bogotá está en obra. Entonces, y así no estuviera en obra, el tráfico en Bogotá es muy pesado. Yo manejando decía, yo puedo andar más o menos 14 kilómetros en 30 minutos en una hora pico en Bogotá. La razón de nuestra especialización es porque nosotros nacimos en Cedritos, empezamos a trabajar en esa zona, nuestra oficina está en Cedritos, entonces yo puedo atender mucho más rápido los requerimientos o las citas de los interesados en los inmuebles en arriendo. Si estoy especializada, puedo hacer hasta 5 citas al día, que si tengo los inmuebles regados por toda Bogotá, hago 2 citas, o sea, es una realidad. Entonces, una de las cosas de la especialización, y para mí la más importante, es conocer el mercado. Conocemos la zona de Cedritos, sabemos cuánto se demora, en cuánto se renta. De hecho, ahorita tenemos un inmueble en un edificio que rentamos hace 2 meses, un apartamento ahí, y el propietario dijo, salgamos 200.000 pesos más costoso. Nosotros accedimos, pero en la cabeza teníamos, pero si rentamos a 1.600.000 porque vamos a rentar a 1.850.000. Ya han pasado 2 meses, ya se van a cumplir 2 meses, que fue lo que dijo. Esperemos 2 meses y si no le bajamos, ¿cuál es el costo de ese propietario de esos 2 meses? 2 meses de cuota de administración, 2 meses de servicios, 2 meses de impuestos, que no está teniendo ningún tipo de ingreso. Y algo muy importante es que los inmuebles sin uso tienden a desgastarse más que con uso. Entonces se tapan las hornillas de la estufa, empieza a generar taponamientos las redes hidráulicas porque no hay uso. Entonces cuando empieza a hacer el uso, entonces empieza a salir como todo ese mugrecito que estaba por ahí en las tuberías y empieza a generar daños en las cosas. Y los propietarios dicen, pero yo lo entregué y estaba nuevo y cuando lo entregué estaba funcionando, es eso. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Es el conocimiento de la zona. Para mí lo más importante de la especialización es dar datos reales, concretos a un propietario para tomar decisiones. Y lo segundo, la optimización del tiempo, que en este momento es vital. O sea, el tiempo es vida. La plata es papel, pero el tiempo es vida. Sí, eso es totalmente cierto. Y en cuanto a resultados, ya a nivel financiero, esa parte de especialización, ¿cómo influye en los resultados? Pues obviamente cuando optimizas en tiempo, evidentemente optimizas en gestión. Entonces, si yo hago 2 citas al día porque tengo los inmuebles en diferentes puntos de la ciudad, versus 5 citas al día que me llevan a una mayor cantidad de cierres porque estoy atendiendo más interesados, entonces hay más probabilidad de cierre si atiendo a 5 personas, así atiendo 2. Obviamente eso se ve pues en el resultado, tanto para el propietario porque puede rentar mucho más rápido y no tiene un agente inmobiliario que le esté diciendo yo puedo mostrar el inmueble hasta el fin de semana porque tengo citas hoy y las tengo al otro lado de la ciudad. Entonces, ¿qué significa también para un propietario una persona que no esté dispuesta para realizar las citas en un inmueble? Entonces, no es que me toque ir hasta Chapinero de alguna otra forma y devolverme me lleva 2 horas, no alcanzo a llegar a la hora de la cita que requieren las personas. Susan, ya para terminar, una pregunta es ¿cómo decir que no? ¿Cómo decirle a un propietario, así sea un buen negocio, tú puedes ver un muy buen negocio ahí, pero hay otras variables que están influyendo? ¿Cómo decir que no? Ayer tenía una reunión con unos propietarios que están vendiendo 2 apartamentos en Bogotá
y me decían, el otro lo queremos vender amoblado, tal cual está. Ese era nuestro apartamento de paso por Bogotá. Entonces nosotros compramos un sofá de 3 millones de pesos porque iba a ser nuestro apartamento, una lavadora secadora de 6. Le dije, yo les voy a contar que en la historia, en mi carrera, he recibido 6 inmuebles para venta amoblados y no he vendido ninguno. Yo no me comprometo a generar una gestión sobre un inmueble amoblado. Entonces, uno se basa mucho en la historia, en los resultados que ha tenido y lo que le ha funcionado y lo que no ha funcionado. Ustedes vendan su sofá de 3 millones, su lavadora secadora de 5 o 6 millones. Yo con mucho gusto les vendo el inmueble sin muebles, pero amoblado no se lo recibo. Un inmueble que está fuera del precio del mercado. Es que por más que el propietario me diga, intentémoslo, yo ya he cometido ese error varias veces y dije, no lo vuelvo a hacer. Y es, no lo voy a vender, porque el comprador está informado, el comprador compara, el comprador no va a comprar el más costoso, a no ser que ofrezca un diferencial muy grande. Si ya lo ve uno en los carros, o sea, un Tesla vale 100 millones de pesos, comparado con un Toyota, una Peugeot, o sea, pues ¿cuál compro? Me voy por el más económico de alguna otra forma, a no ser que tenga un valor diferencial muy grande. Entonces, en ese orden de ideas, cuando uno sabe quién es, cuando uno sabe lo que representa, cuando uno es profesional, es como pues el médico no va a hacer lo que yo le diga, yo hago lo que el médico me diga. Entonces, es tener el criterio, tener la firmeza para saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo creo que no es un negocio de probemos y miremos a ver cómo nos va. Es un negocio que yo debo estar capacitado, tener las herramientas, el equipo necesario para poder gestionar una propiedad y no para llevarme sorpresas dentro del proceso por la falta de conocimiento o porque el propietario me diga, sí ve, usted no sirvió para nada. Pero es que yo le dije que ese no era el precio, sí, pero usted no hizo nada. Entonces termina uno siendo el responsable cuando uno da el brazo a torcer. Y lo mismo pasa yo creo que en todas las prestaciones de servicios, lo hablábamos en la última entrevista. La gente no queda mal porque quiera, es porque le dice a todo que sí y no puede cumplir. Entonces en eso nosotros sí estamos. Yo no recibo más inmuebles en este momento, estoy en proceso de contratación de un agente inmobiliario en Bogotá. Si usted quiere, me espera. Pero en ese momento no lo puedo atender porque le voy a dar un pésimo servicio. Totalmente, aquí no aplica el dejemos que fluya o no, esperemos a ver qué pasa. No. Obviamente no es forzar las cosas bajo ninguna circunstancia, pero hay que moverse a la acción, o sea, hay que trabajar para que las cosas se den. En esta conversación queda muy claro que definitivamente arrendar un inmueble no es publicarlo, no es hacer una visita, sino que se trata de representar el patrimonio de un cliente, gestionar los riesgos y una infinidad de cosas que requieren de verdad una gestión comprometida y con mucho profesionalismo. Muchas gracias, Susan, por este espacio, por compartir tu experiencia y bueno, que sean muchísimos más espacios como este. Así será. Gracias a todos.